Amén. Muy bien, mis hermanos y amigos. En la mañana de hoy vamos a estar viendo la pregunta 24, pero antes de entrar a la pregunta 24 de nuestro catecismo o del catecismo que estamos estudiando, tenemos que recordar cuál fue la pregunta de la semana, de la última semana que estuvimos viendo el catecismo. La semana anterior o tras anterior, perdón, era la pregunta 23. La pregunta decía así, básicamente: ¿dejó Dios que toda la humanidad pereciera en el estado de pecado y miseria? Esa era la pregunta de la semana, de la última semana que estudiamos el catecismo. La respuesta es esta: Dios, habiendo elegido a algunos para vida eterna, por su puro beneplácito, desde toda la eternidad, hizo un pacto de gracia para librarnos, note esto otra vez, para librarnos del estado de pecado y miseria e introducirnos en un estado de salvación por medio de un redentor. Este es el punto principal, que esa pregunta 23 va a conectarnos con la pregunta 24, porque la pregunta 24 dice así: ¿quién es el redentor de los elegidos? Entonces, la pregunta 23 nos dice que hay una manera de ser librado del estado de pecado, de la miseria, introducirnos en un estado de salvación por medio de un redentor. Pregunta 24, ¿quién es el redentor de los elegidos? Pero en medio de la pregunta 23 y la pregunta 24, yo quiero que tengamos otra pregunta, que es esta, y eso no está en catecismo, es esta: ¿qué es un redentor o qué significa redención? Porque yo no quiero que simplemente veamos quién es el redentor de los elegidos, sino que podamos entender lo que significa de manera grande o a grandes rasgos la palabra redentor o redención. Yo sé que estamos muy familiarizados, muy acostumbrados, muy identificados con esta palabra, con la palabra redención, redentor. Bueno, puntualmente, ¿qué es redención? ¿Qué es redentor? Bueno, tenemos que agarrar lo que Jesús nos dice en Juan 8:34. Dice: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esclavo es del pecado. Ahora, Pablo consecuentemente dice que él se consideraba a sí mismo carnal y vendido al pecado en Romanos 7:14. Note esta expresión: vendido al pecado, esclavo del pecado. O sea, ¿quién es el señor de esa persona? ¿Quién es el amo de esa persona? El pecado, el pecado. A los romanos se les dice también en la carta a los Romanos capítulo 6 versículo 17, esclavos del pecado, del pecado. Ahora, desde un punto de vista diferente, los hombres fueron condenados a muerte por su pecado, por su pecado. Los pecadores son esclavos y están condenados a morir. Ahora, ahí es donde entra el juego en importancia la palabra redención, porque redención, la palabra redención significa liberación de algún mal mediante el pago de un precio. Mediante el pago de un precio. O sea, tú eres esclavo del pecado y como esclavo del pecado, alguien tiene que pagar para que tú puedas ser libre de esa esclavitud. Voy a dártelo de un ejemplo, tal vez porque en nuestra cultura, en nuestra época, no vemos temas de esclavitud como tal, pero hay algo que se llaman tarjetas de crédito. Y si usted no las paga a tiempo, usted se vuelve esclavo de ese banco, porque le va a estar llamando de manera constante para recordarle que tiene que pagar su tarjeta de crédito, que no puede, y de alguna manera eso te esclaviza y no te deja dormir posiblemente, porque sabes que están ahí, no puedes gastar más, pero tienes necesidades y no puedes, y tienes que pagar. O sea, te vuelves esclavo de eso, para que tengamos una idea un poco a nuestro tiempo. Pero en aquel tiempo, cuando una persona se hacía esclavo de otra, ya sea porque no tenía recursos para pagar,
no podía vivir, no podía vivir por sí mismo, se hacía esclavo de otra persona por diferentes formas y métodos que hubiera. Y esa persona tenía que obedecer lo que su amo le dijera. Haga esto, haga aquello, haga lo otro, y él tenía que hacerlo. De hecho, Jesús usa un ejemplo de esto y le dice: ¿alguna vez ustedes han visto a un amo que después de que el esclavo, el siervo, está trabajando todo el día en el campo, cansado, y luego llega la hora de comer, el amo viene y le dice: venga, siéntese y coma? No, no, dice Jesús, no. Jesús le dice más bien, lo correcto, lo normal es que le diga a él, el esclavo, él le dice al esclavo: sírveme a mí, como yo y después comes tú. O sea, el esclavo no tiene derechos. Vivimos en una época de derechos, pero la esclavitud como tal no permite derechos hasta cierto punto. Ahora, en la mayoría de los casos, no permite derechos. Ahora, Pablo usa esto y dice: somos o éramos esclavos del pecado. Éramos esclavos del pecado. Cuando Cristo le dice: ustedes eran esclavos, los fariseos dijeron: nunca nosotros hemos sido esclavos, nunca hemos estado bajo el yugo de nadie. Y Cristo les dice: ustedes son de su padre el diablo, les dice. Los deseos de su padre quieren hacer. Mira, déjame hacerte una pregunta. ¿Tú crees que toda la vida que viviste en el mundo, todas las fornicaciones, todas las mentiras, todos los engaños, todos los adulterios, todas las borracheras, todas las orgías, todas las fiestas que pudiste haber tenido u otras cosas eran gratis? No eran gratis, no eran gratis. En Romanos, el apóstol Pablo dice: porque la paga del pecado es la muerte, según lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Y dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y azufre. Dice: y esta es la muerte segunda. O sea, no es solamente una muerte física acá, sino que también hay una muerte espiritual. Ahora, cuando vemos esto desde esta perspectiva, es ahí donde decimos: bueno, necesito que alguien pague mi deuda. Necesito que alguien pague todo lo que yo he gastado. Todo lo que yo he gastado. Alguien dijo una vez, para ver si recuerdo bien la frase, dice: Cristo pagó una deuda que no tenía para librarnos a nosotros, porque nosotros teníamos una deuda que no podíamos pagar. A grandes rasgos, parafraseando la frase. Es ahí entonces donde redención significa liberación de algún mal mediante el pago de un precio. Ahora, en el Antiguo Testamento, nosotros vamos a encontrar una y otra vez la palabra redentor. Pero redentor, cuando leemos redentor, encontramos una y otra vez referencias acerca de que Dios es el redentor de Israel. Dios es el redentor de Israel. Dice en Salmos 19, versículo 14: oh Jehová, roca mía y redentor mío. Dice en el Salmo 78, 35: y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios altísimo su redentor. En Isaías 41, 14 dice: no temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu redentor. En Isaías 43, 14, así dice Jehová, redentor vuestro, el Santo de Israel. Ahora, cuando usted escucha esa palabra una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, ¿qué es lo que está diciendo? Que Dios es el que puede pagar esa deuda que tú no puedes pagar. Dios es el que tiene esa deuda, que Él puede pagar esa deuda que tú adquiriste y que no puedes pagar. Y es por eso, habiendo dicho todo esto, nos encontramos a un Juan el Bautista cuando Jesús se acerca y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, esa deuda del pecado, esa esclavitud en la que te encuentras, Dios ha enviado un cordero, su cordero, para redimirnos, para librarnos, para pagar nuestra deuda. Y entonces sí, ahora sí, vamos a la pregunta 24.
¿quién es el redentor? ¿Quién es el que paga la deuda de los elegidos de Dios? Dice así la respuesta, la decimos todos juntos. El único redentor de los elegidos de Dios es el Señor Jesucristo, quien, siendo el Hijo eterno de Dios, se hizo hombre y así fue y sigue siendo Dios y hombre en dos naturalezas distintas y una sola persona para siempre. Para siempre. Noten esto. El único redentor de los elegidos de Dios es el Señor Jesucristo. No hay nadie más. No hay nadie más. Por eso Pablo dice a Timoteo, eso es tan importante que veamos a Jesucristo, pero antes de ver a Jesucristo, tenemos que ver nuestra real condición, nuestra tristeza. Mira, como dijo alguien una vez, yo creo que fue John Owen, Cristo solamente va a ser dulce para ti cuando el pecado sea realmente amargo. Cuando el pecado realmente sea amargo para ti, vas a encontrar en Cristo una dulzura, un deleite, un placer, un gozo, un regocijo. Pero es porque ya viste a tu pecado como lo más vil, te viste a ti mismo miserable, contaminado, lleno de inmundicia, y Cristo puede limpiarte, Cristo puede lavarte, Cristo puede salvarte, Cristo puede redimirte, Cristo puede transformarte. Y es a Cristo a quien nosotros venimos a adorar todos los días del Señor. Es por Él que estamos acá. Ahora, ¿es Cristo un redentor? Por supuesto que sí. De hecho, en Job 19:25 vemos que dice, yo sé que mi redentor vive. Ahora, en Romanos, vamos un momento a Romanos. Dice capítulo 3, versículo 24. Dice así, el versículo 23 dice así, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención, o sea, mediante ese pago que es en Cristo Jesús. Es Cristo el que nos redime. Es Cristo el que paga esa deuda. En Efesios capítulo 1, versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de gracia. Y una vez más en Colosenses capítulo 1, versículo 14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Por eso es que decimos que Cristo redime el pecado. Él se dio a sí mismo por nosotros. Dice en Tito capítulo 2, el versículo 14, Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Redime nuestra iniquidad. Él también nos redime de la maldición. En Gálatas capítulo 3, el versículo 13, dice, Cristo nos redimió, nos pagó esa deuda de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Cuál es la maldición puntualmente de la ley? Bueno, que si tú fallas en un mandamiento, eres culpable de todos los demás. Ya eres maldito, ya eres apartado. Ahora Cristo cargó en él el pecado de todos nosotros. Él fue hecho maldición por nosotros para que nosotros hoy podamos tener acceso al Padre. Y Cristo nos redime de la miseria eterna. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 9. Romanos 5:9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿De cuál ira? ¿De cuál ira? De la ira de Dios.
de la ira de Dios. Dice que a todo aquel que en él cree tiene vida eterna, pero el que no cree ya ya ha sido condenado. La ira de Dios está sobre esa persona que no quiere entregarse realmente a Cristo, pero si se entrega a Cristo, si va a Cristo en arrepentimiento y fe, Él nos salva de la ira. Él nos salva de la ira. Mira, por eso es que el evangelio son buenas noticias. Por eso es que el evangelio es tan maravilloso, tan hermoso, tan glorioso, que tú tenías una deuda que no podías pagar. El Señor Dios Todopoderoso envió a su Hijo, Él pagó nuestra deuda, y si tú vas a Él en arrepentimiento y fe, esa deuda está pagada, está lista, está limpia. Es como que tú vayas imagina que tienes una deuda imposible de pagar otra vez con la tarjeta de crédito. Tienes una deuda imposible de pagar y llegas al banco y le dices al que te atiende, le dice, mira, estoy arrepentido de todas las deudas que hice. Yo ya no voy a usar nunca más esa tarjeta. Yo ya no quiero vivir bajo esa tarjeta. Es algo realmente una carga pesada. No quiero saber más nada de esa tarjeta. ¿Me la puedes limpiar? ¿Puedes cancelar toda esa deuda? Obviamente te va a decir, no te la puedo cancelar, ahí está, y te acompañará hasta que la acabes. Pero si tú vas a Cristo, dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Es cuando tiene sentido, cuando Dios dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blanca lana. Pablo también dice en Romanos que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mira, Cristo no esperó a que tú y yo dejáramos de pecar. No, Él, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Él pagó por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Si tú crees que por venir a Cristo en arrepentimiento y fe ya dejaste de pecar el resto de tu vida, también estás equivocado. Vas a seguir pecando, pero tienes una confianza mayor en Él. En Él. Hay un cántico que dice, cuando he caído en tentación y al sentir condenación, al ver al cielo encontraré al inocente que murió. Cristo nos redime de esta miseria eterna. Cristo nos redime por precio. En 1 Timoteo capítulo 2, el versículo 6, dice así, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. ¿Cuáles son todos? Todos aquellos que han creído en Él. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Por todos. Y Él nos redimió con poder. En Efesios capítulo 4, versículo 8, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. El Señor Jesucristo nos redimió con poder. Espiritualmente hablando, una persona sin Cristo está muerta en sus delitos y pecados. Entonces, si unimos el hecho de que tienes una deuda enorme para pagar, enorme por pagar, también tienes que agregar el hecho de que estás muerto en delitos y pecados. O sea, no hay nada que puedas hacer para poder pagar esa deuda porque uno es enorme y dos, estás muerto. Y el Señor nos dio vida. El Señor, por medio de su palabra, nos revivió, nos dio vida, vida en abundancia, y también pagó esa deuda que teníamos. Ayer escuchaba un sermón y decía que un pastor en una ocasión se llevó a un grupo de estudiantes de su clase y se los llevó al cementerio. Y ya cuando estaban en el cementerio, ¿verdad? Les dijo a cada uno, mira, escoge una tumba, tú escoge una tumba. Y todos muy extrañados, pues empezaron a escoger una tumba. Y ahora les dice, ahora empieza a predicarle a esa tumba. Y los
Estudiantes obviamente se quedan extrañados, como predicarle una tumba, no, no tiene mucho sentido esto. Bueno, dice, como están muy tímidos, voy a empezar a predicarle yo a esa tumba. Y la persona que estaba ahí, la imagen decía, se llamaba John. Y él empezó a predicar, John, cree en el evangelio, John, arrepiéntete, John, vive, John, cree en Jesucristo. Miren, mis amados, nosotros no vamos a revivir a nadie, pero cuando Cristo dijo, Lázaro, ven fuera, sucedió inmediatamente. El Señor Jesús nos habló a nosotros, éramos huesos secos. No éramos huesos recién muertos, no, que acababan de morirse el cuerpo, no, éramos huesos secos, huesos secos. Y el Señor nos dio vida en abundancia, por eso es que Cristo redime con poder. Y Cristo es el redentor de los elegidos de Dios de una manera especial. Dice en Juan 11:52, Él reunirá en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Él es el Señor, Él es el Salvador, no solamente de los judíos, sino también de los gentiles. Dice Pablo, a judío, a griego, a todo aquel que en Él cree. A todo aquel que en Él cree. No hay acepción de personas delante de Dios. Él puede salvarte a ti. Mira, no importa la vida que hayas tenido y que hayas vivido. Si vas a Cristo en arrepentimiento y fe, Él va a salvarte. Él va a transformarte. Ahora, después de lo que ya he venido diciendo, yo creo que queda muy claro de que nosotros necesitábamos un redentor. En Tito capítulo 3 versículo 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes. Íbamos huyendo lo más lejos que se pudiera de Dios, lo más lejos. Y Él es, como dijimos al principio de la pregunta 24, Él es nuestro único redentor. Dice en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación. Y en ningún otro hay salvación. No importa qué tanto vengas a la iglesia los domingos y empieces a hacer cambios en tu vida, si tú crees que eso es lo que te va a salvar, no es eso. Es solamente Cristo. Es solamente Cristo. Eso es lo que, como creyentes, por la gracia de Dios, nos ha concedido entender, que es Cristo el que nos salva. Nada más. Nada más. Él es el único que podría ser el redentor de los elegidos de Dios. Ninguno de ellos, dice en Salmos 49:7, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. Ninguno de nosotros podría salvarse a nosotros, no podríamos salvarnos a nosotros mismos. Ahora, ¿necesitamos otro redentor? Por supuesto que no. Dice en Isaías 63:1, Él es grande para salvar. Él es grande para salvar. En el Antiguo Testamento se habla acerca de sacrificios, de muchos sacrificios, de muchas formas para de alguna manera estar redimiendo esto, la vida de pecado. Ahora, hay una diferencia bajo la obra de Cristo. La diferencia, decía un comentarista, la diferencia fundamental es esta, que el método de la obediencia a la ley se refiere a lo que el hombre puede hacer por sí mismo, mientras que el método de la gracia consiste en lo que Dios ha hecho por él. Es lo que Dios ha hecho por nosotros. Pablo hace hincapié una y otra vez en que nada que nosotros podamos hacer puede ganar el perdón de Dios. Solamente lo que Dios ha hecho por nosotros puede ganar ese perdón. Por tanto, el camino que conduce a la perfecta relación con Dios, el camino que conduce a la perfecta relación con Dios no es un intento agotador y desesperado para ganar el perdón de Dios por nuestra cuenta, sino más bien la humilde y arrepentida aceptación del amor y de la gracia que Dios nos ofrece en Jesucristo. Solamente es eso, humilde y arrepentida aceptación.
La redención no solo vuelve la mirada al Calvario, sino también a esa libertad que gozamos los redimidos. Habemos sido comprados por precio, dice Pablo. Pero no solamente se queda ahí, mis amados, aquellos que han sido redimidos, comprados por un precio, dice Pablo, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Precisamente porque han sido redimidos a ese costo, los creyentes debemos ser hombres y mujeres de Dios. Debemos mostrar en nuestra manera de vivir que ya no estamos sujetos al cautiverio del que hemos sido libertados. Y se nos exhorta, por lo tanto, a estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Mis amados hermanos, no es solamente decir sí, ya soy libre. No, es que ahora tenemos que estar firmes en esa libertad. No debemos volver a hacernos esclavos del yugo del pecado. Ahora, la segunda parte de la pregunta nos habla acerca de Cristo, de nuestro Redentor como Hijo de Dios. Y Cristo es el Hijo de Dios. Dice en Mateo 16:16, cuando Cristo le dice, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y empezaron a decir sus discípulos, algunos dicen que es Elías, otros que es Jeremías, o alguno de los profetas. Y le dice, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él es el unigénito del Padre. Juan 1:14 dice que Él es el unigénito, o sea, el único Hijo de Dios. Y también es su Hijo amado. En Lucas 20:13 dice, enviaré a mi Hijo amado. Quizás lo vean a Él, le tendrán respeto, hablando de una parábola. Y de hecho también lo recordamos, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y luego le dice otra vez en la transfiguración, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Es Cristo el Hijo de Dios y Él es de la misma naturaleza que el Padre. En Hebreos 1:3 dice que Él es la imagen misma de su sustancia. Esta palabra imagen en el griego lo que da a entender es que es exactamente lo mismo. La imagen misma de su sustancia es que es exactamente lo mismo. Es igual al Padre. En Zacarías 13:7 dice, Él es mi compañero. Y ahora, este es un misterio que no podemos comprender. ¿Cómo Jesús, siendo hombre, es igual al Padre? Tiene todo esto que venimos hablando. ¿Cómo es esto? En Proverbios 34, recordemos que está en el Antiguo Testamento, todavía no ha sido revelado todo lo que vemos ahora en el Nuevo Testamento. Dice, y el escritor del Catecismo usa esta referencia, dice, ¿cuál es su nombre y el nombre de su hijo si sabes? Dando a entender que hay realmente un gran misterio. Ahora, Cristo asumió también nuestra naturaleza. En Juan 1:1 dice que y aquel verbo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La Biblia, la versión que tienen los testigos de Jehová, dice y aquel verbo era un Dios. Era un Dios. No recuerdo literalmente cómo es que lo cita literalmente, pero sí dice eso. Era un Dios. Y un Dios en minúscula. Pero la mayoría de las revisiones dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y no se queda ahí. Dice, y aquel verbo fue hecho carne. Nota cómo dice, y el verbo era Dios, y aquel verbo fue hecho carne. Y habitó entre nosotros. Y cuando habita entre nosotros, dice Juan, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, el único. Y está la deidad y la humanidad unidas en la persona de Cristo. Dice en Mateo 1:23, Él es Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros.
De hecho, eso era lo que molestaba a los fariseos cuando Jesús le decía a las personas, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Los fariseos decían, ¿qué dice este tipo? ¿Cómo puede decir que tus pecados te son perdonados? Solo Dios puede perdonar pecados. Estaba diciendo, yo soy Dios también. Él es Dios. Él es Dios. Y dice, son distintas las dos naturalezas. Por eso es que para los griegos era una locura. Era una locura eso del evangelio. Ya habían hablado los filósofos de Grecia de que el cuerpo más bien era algo que debía morir, era algo que debía dejar de existir, porque en el cuerpo estaban las pasiones, estaban los deseos, decían, eso es algo que se va descomponiendo, el alma necesita ser libre, el cuerpo para el griego era como una especie de prisión y de cárcel. Y los dioses por eso no podían tener ese cuerpo material físico como el nuestro. Y dice, no, es que Cristo era Dios y era hombre. Eso no tiene sentido. No tiene sentido. Y de hecho, para algunas denominaciones, que Cristo sea el Hijo de Dios siendo igual a Dios tampoco tiene mucho sentido. Quieren dar y explicar muchas formas y esto no puede ser, pero así es, la palabra de Dios así lo dice. Ahora, entonces, ¿no es la naturaleza humana absorbida por la divinidad? ¿No debería ser superior la naturaleza divina sobre la naturaleza humana? No. En 1 Timoteo 2:5 dice, Él es Jesucristo, hombre. Jesucristo, hombre. Y continuará esta unión entre las dos naturalezas. Dice en Hebreos 7:24, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. ¿Forman las dos naturalezas en Cristo más de una persona? No. No es que tiene dos naturalezas, no es que tiene dos personas en Él. Él es una persona. Dice, porque los santos reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. ¿Es gloriosa la persona de Cristo? Sí. Amén. Es gloriosa. Y la doctrina de la encarnación de Cristo es un artículo importante de la religión cristiana. En 1 Timoteo 3:16 dice, indubitablemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Note cómo Pablo dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Por lo tanto, debemos recibir esta doctrina de la encarnación, porque todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. ¿Y deberíamos regocijarnos en ello? Sí. Nuestras almas, dice, nuestras almas deberían engrandecer al Señor y nuestros espíritus deberían regocijarse en Dios nuestro Salvador. Mis amigos y hermanos, este es nuestro bendito y glorioso Redentor. Y ya para terminar, quisiera usar unas palabras que fueron pronunciadas por el doctor S. Lockridge en una conferencia cuando, yo creo que ustedes ya la han escuchado esa frase, cuando alguien le pidió aparentemente de una manera improvisada que abriera una de las sesiones en oración. Y él, hablando acerca de Cristo, él dijo lo siguiente. Dice, la Biblia dice que mi rey es el rey de los judíos, él es el rey de Israel, él es el rey de justicia, él es el rey de los siglos, él es el rey de los cielos, él es el rey de gloria, él es el rey de reyes y el señor de señores. Este es mi rey. Y yo me pregunto, ¿lo conoces? Mi rey es un rey soberano. No hay manera de medir su amor ilimitado. Él es perdurablemente fuerte. Él es totalmente sincero. Es eternamente firme. Es inmortalmente lleno de gracia. Es imperialmente poderoso. Es imparcialmente misericordioso.
Y yo me pregunto, ¿lo conoces? Él es el mayor fenómeno que ha cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de los pecadores. Es la pieza central de la civilización. Él es incomparable. Él no tiene precedentes. Es la idea más elevada de la literatura. Él es la persona más alta en la personalidad de la filosofía. Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Él es el único calificado para ser el Salvador todo suficiente. Me pregunto, ¿lo conoces? Él suple de fortaleza a los débiles, está disponible para los tentados y los afligidos. Él se compadece y salva, Él fortalece y sostiene, Él guarda y guía. Él sana a los enfermos, Él limpia a los leprosos, Él perdona a los pecadores, Él absuelve a los deudores, Él liberta a los cautivos, Él defiende a los débiles, Él bendice a los jóvenes, Él sirve a los desafortunados, Él guarda a los ancianos, Él recompensa a los diligentes, Él embellece a los humildes. ¿Lo conoces? Él es la clave del conocimiento, Él es la fuente de sabiduría, Él es la entrada a la libertad, Él es el sendero hacia la paz, Él es el camino de justicia, Él es la entrada a la libertad, Él es la autopista hacia la santidad, Él es la puerta a la gloria. Y yo te pregunto, ¿lo conoces? Su vida es incomparable, su bondad es ilimitada, su misericordia es eterna, su amor nunca cambia, su palabra no basta, su gracia es suficiente, su reino es justo, su yugo es fácil y ligera su carga. Me gustaría describírtelo, pero Él es indescriptible, es incomprensible, es invisible, es irresistible. No puedes sacarlo de tu mente, no te lo puedes quitar de las manos, no puedes sobrevivir sin Él y no puedes vivir sin Él. Los fariseos no podían soportarlo, pero se dieron cuenta que no podían detenerlo. Pilatos no pudo encontrar ninguna falta en él. Herodes no pudo matarlo. La muerte no pudo con él y la tumba no lo pudo retener. Este es mi rey. Este es mi rey. A Él es a quien tienes que ir y entregar tu vida por completo en arrepentimiento y fe. Él puede salvarte, Él puede redimirte. Él es nuestro Redentor y por Él es que estamos hoy aquí para adorarle. Que el Señor les bendiga, mis amados. Quedamos con el tiempo del receso. A las 10:30 empezamos nuestro culto.